Cada otoño prendemos fuego a montones de ramas. En una sola tarde destruimos algo que podría haber alimentado el suelo durante décadas. El agua desaparece, la fertilidad se pierde, un recurso gratuito se convierte en humo, pero en lo alto de los Alpes, un agricultor hizo exactamente lo contrario. Enterró la madera en lugar de quemarla, y luego cultivó limones en la nieve, sin mangueras, sin fertilizantes, sin lucha, solo montículos de tierra que trabajaron en silencio durante 20 años. Entonces, ¿por qué abandonamos un método capaz de regar y alimentar un huerto durante décadas por sí solo? La respuesta no solo cuestiona nuestros hábitos de jardinería, cuestiona todo lo que la agricultura moderna cree sobre el control, la eficiencia y el orden. Aquel agricultor nunca intentó ser un rebelde, simplemente observó las montañas y escuchó al suelo, pero en la década de 1980, esa observación silenciosa convirtió su tierra en un campo de batalla. Los inspectores llegaron con carpetas y advertencias, midieron las terrazas empinadas, los estanques profundos, el terreno irregular que había modelado sin permiso, cada montículo de tierra, cada tronco enterrado, otra multa. A su alrededor, los vecinos seguían las normas. Campos planos, filas rectas, cultivos aprobados alineados con precisión. Él hizo lo contrario. Construyó colinas con madera en descomposición, excavó estanques en las laderas, plantó cítricos donde solo habían crecido abetos. Las autoridades lo llamaron imprudente. Advirtieron sobre erosión, inundaciones, caos. Decían que la tierra era demasiado salvaje, demasiado descontrolada. Algunos años, las notificaciones de infracción llegaban por decenas. Al final de la década, había ganado una reputación extraña. El agricultor más multado de la región. Las sanciones se acumulaban, miles en multas. Todas exigían lo mismo: devolver la tierra a la forma correcta. Pero los montículos siguieron creciendo. Incluso frente a la amenaza de perder su granja, siguió construyendo. Tras lluvias intensas a mediados de los años 80, las autoridades lo acusaron de crear sistemas ilegales de retención de agua. Decían que su terreno era peligroso. Pagó la multa. Luego apeló. Su argumento era simple. Las terrazas y los estanques no causaban desastres. Los prevenían. A finales de los años 80, la presión alcanzó su punto máximo. Las autoridades amenazaron con confiscar la tierra. Su respuesta no fue una discusión, fue una invitación. Les pidió que miraran la cosecha. En laderas donde antes solo sobrevivía la hierba, ahora la comida brotaba del suelo. Limones, kiwis, uvas. Tubérculos prosperando donde la agricultura nunca debió funcionar. Las cifras eran imposibles de ignorar. Su terreno producía hasta 10 veces más alimento que las granjas vecinas. Sin sistemas de riego. Sin fertilizantes químicos. Sin insumos importados. Solo suelo, madera, agua y tiempo. A principios de los años 90 llegaron aún más multas, esta vez por ampliar un estanque. Pero algo había cambiado. La evidencia ahora colgaba de las ramas y llenaba las cestas. Los cítricos se doblaban bajo el peso del fruto en el aire alpino. Las hortalizas crecían sin una sola manguera ni aspersor. Lo que antes se llamaba imprudente, ahora era innegable. Cada sanción se convirtió en prueba. Cada carta de advertencia en una confirmación más. Las reglas estaban escritas en papel, pero la tierra contaba otra historia. Dejada a sus propios procesos, el suelo se volvía más fértil cada año. La descomposición
se transformaba en fertilidad, el desorden en abundancia. Esto no era solo desafío, era confianza en la madera podrida, en la descomposición lenta, en un huerto en la ladera que se negaba a fracasar. Los limones cuelgan en el viento alpino, su piel amarilla brillando contra la nieve. En terrazas empinadas, las vides de kiwi trepan junto a los abetos. Las uvas maduran en laderas donde los campos vecinos apenas logran mantener la hierba. No hay mangueras serpenteando entre los bancales. No hay aspersores funcionando durante la noche. El agua viene desde abajo, bajo el suelo. La madera enterrada atrae la humedad, almacenando la lluvia y el deshielo en lo profundo del montículo. La tierra permanece oscura y suelta, con el aroma dulce de la descomposición. La helada llega temprano en octubre, pero el suelo bajo los cítricos sigue cálido. Incluso en invierno, brotes verdes atraviesan el acolchado. El calor asciende lentamente desde los troncos en descomposición bajo tierra. Los árboles no están débiles ni atrofiados. Se mantienen brillantes y cargados de fruta. Los kiwis, normalmente limitados a valles suaves, prosperan junto a los pinos alpinos. Las cestas de cosecha se llenan de colores imposibles para esta altitud. Limones, uvas, incluso higos. Los vecinos se detienen a mirar. Los inspectores que antes llegaban con libros de multas ahora traen cámaras. Esto no es un truco de invernadero. No hay tuberías ocultas. No hay calor artificial. El secreto está enterrado bajo los pies. Cada montículo se construye como un suelo forestal invertido, troncos caídos, ramas gruesas, ramitas y hojas apiladas firmemente y luego selladas bajo la tierra. A medida que la madera se descompone, se hincha. El agua de lluvia y el deshielo se filtran y permanecen allí, atrapadas en las fibras, como en una esponja. Las raíces descienden y acceden a esta reserva oculta durante los meses más secos. Incluso en años de sequía, los bancales se mantienen húmedos. Mientras los campos vecinos se agrietan bajo las olas de calor, los cultivos sobre los montículos siguen creciendo. Las heladas tardías arrasan huertos cercanos. Aquí, las plantas sobreviven. El montículo hace más que retener agua. A medida que la madera se descompone, libera nutrientes lentamente. Nitrógeno, fósforo, calcio, alimentando el suelo año tras año. El calor de la descomposición persiste durante las noches frías, extendiendo la temporada de cultivo mucho más allá de lo que permite el terreno plano. Cada montículo crea su propio microclima, un bolsillo de abundancia mediterránea tallado en terreno alpino. Los visitantes recorren las terrazas incrédulos, prueban limones que nunca tocaron el vidrio de un invernadero, hundiendo las manos en un suelo que permanece fresco y húmedo, incluso en pleno verano. Durante 2 décadas, estos bancales producen cosecha tras cosecha, sin riego, sin fertilizantes, sin los apoyos químicos de los que depende la agricultura moderna. La prueba no es teórica, es dulce, fragante y imposible de refutar. En el corazón de cada montículo hay una verdad simple que olvidamos. La madera podrida no es un residuo, es almacenamiento. En el centro de cada montículo hay una verdad física sencilla. La madera en descomposición es una esponja, literalmente. La madera está formada por células microscópicas de lignina y celulosa. Juntas crean una red de poros diminutos. Cuando comienza la descomposición, esos canales se abren. El agua entra y se queda. Las pruebas lo confirman. La madera de pino muy descompuesta puede absorber hasta 5 veces su peso seco en agua, más del 500%.
El roble, más lento en descomponerse, aún retiene de 2 a 3 veces su peso. No es teoría, es física. Desde la superficie, un montículo parece normal, pero al introducir una sonda de humedad en verano, los valores cambian. Mientras los huertos cercanos se secan, el núcleo del montículo mantiene entre un 40 y un 60% de humedad. Los troncos enterrados liberan el agua lentamente, alimentando las raíces desde abajo. Cada tormenta recarga silenciosamente el depósito. A medida que hongos y microbios descomponen la madera, su densidad disminuye. Los troncos densos se vuelven ligeros, porosos y altamente absorbentes. Incluso tras semanas sin lluvia, las raíces encuentran humedad, donde el suelo superficial parece seco. Para el agricultor, el resultado es libertad, menos riego, menos estrés, más resiliencia. Porque una vez construida la estructura, el sistema se encarga del resto. Bajo la superficie, el montículo hace algo más que almacenar agua, produce calor. En cuanto la madera queda enterrada y sellada bajo el suelo, microbios y hongos la colonizan. Empiezan a descomponer la lignina y la celulosa, consumiendo lentamente los troncos desde dentro. Ese proceso no es silencioso, es exotérmico. Cada etapa de la descomposición libera pequeñas pulsaciones de calor que calientan el suelo desde abajo. Incluso en los inviernos alpinos, el terreno sobre la madera enterrada puede mantenerse varios grados más cálido que los campos circundantes. Ese calor es una ventaja de supervivencia. Las semillas germinan antes en primavera. Las raíces permanecen activas durante más tiempo. Las heladas tardías, que matan plantas jóvenes en terreno plano, pasan sin daño sobre los montículos, amortiguadas por el calor constante que asciende. En otoño, la temporada se alarga. Tomates y calabazas siguen madurando semanas después de que los huertos vecinos se marchiten. El frío se asienta en los valles, pero la vida persiste en las colinas. El calor no es intenso ni repentino, es lento y constante, exactamente lo que las plantas necesitan, no un choque, una manta. Con los años, la madera enterrada cambia de función, deja de ser solo una fuente de calor y se convierte en otra cosa, un motor de nutrientes a largo plazo. La madera enterrada no se descompone rápido, se descompone con paciencia. Las maderas duras como el roble y el arce pueden tardar hasta 20 años en desintegrarse por completo. Durante ese tiempo liberan nutrientes lentamente, nitrógeno, fósforo, calcio, justo cuando las plantas los necesitan. No hay picos, no hay colapsos, solo fertilidad constante, año tras año. A medida que los troncos se ablandan, se convierten en una base para la vida. Las redes fúngicas transportan minerales hacia arriba. Las bacterias transforman materiales complejos en nutrientes disponibles para las plantas. Las lombrices mezclan la madera descompuesta con el suelo, dejando humus rico a su paso. Cada temporada, las raíces profundizan más. Cada año, el montículo se asienta, más oscuro y fértil que antes. Los huertos a largo plazo lo confirman. Un montículo bien construido puede alimentar cultivos durante 2 décadas o más sin fertilización adicional. Incluso después de 10 años, el suelo del núcleo suele ser más rico que el terreno circundante. Nada se lava, nada se quema. La fertilidad queda atrapada en la madera, liberada lentamente por la descomposición. En un mundo obsesionado con resultados inmediatos, este sistema recompensa la paciencia. Este método no desapareció porque fracasara, desapareció porque las máquinas tomaron el control. Después de la década de 1920, la agricultura exigió tierras planas,
Los tractores necesitaban superficies lisas, los arados, líneas rectas, los montículos estorbaban, los campos fueron nivelados, la maleza se quemó, la tierra se remodeló para los motores, no para los ecosistemas, la eficiencia reemplazó a la resiliencia. Al desaparecer los montículos, también se perdió su agua oculta, su calor y su fertilidad a largo plazo. Lo que quedó parecía limpio y controlado, pero dependía de riego constante y fertilizantes para sobrevivir. Hoy ese sistema está bajo presión. El agua escasea. Los insumos son caros. El calor llega antes cada año. Por eso la gente vuelve a enterrar madera. No por nostalgia, por necesidad. Haz el trabajo una vez. Deja que el suelo haga el resto. La tierra recuerda. Cada año, millones siguen quemando lo que podría convertirse en depósitos de agua bajo sus huertos. Las ramas se convierten en humo. El agua desaparece. El suelo se empobrece. Y sin embargo, la solución ha estado aquí todo el tiempo. Silenciosa, enterrada, trabajando pacientemente bajo tierra. Esto no se trata de retroceder. Se trata de elegir sistemas que duren más que nosotros, de construir suelos que mejoren con la edad en lugar de colapsar bajo presión. Haz el trabajo duro una sola vez. Deja que el huerto haga el resto durante 20 años. Porque la tierra nunca olvida lo que le damos. Lo almacena, lo devuelve. A veces, décadas después. La única pregunta real es esta: ¿quemarás el futuro o lo enterrarás? Si esto te hizo ver tu huerto de otra manera, comparte tu opinión abajo. Tal vez alguien esté ahora mismo frente a un montón de ramas decidiendo qué hacer a continuación.